mejor partamos como de ese inicio y después nos pasamos al tema del aborto. Bueno, Mujeres Creando nace en un momento muy, muy especial de la sociedad boliviana. Nosotras nacemos el año 92, hace cualquier cantidad de tiempo, en un momento en el cual el neoliberalismo en Bolivia ya se había consolidado, y se había consolidado no solamente sobre la base del uso de la fuerza, sino que se había consolidado sobre la base de una suerte de consenso, que nadie quiere reconocer. En Bolivia se logró un consenso social en torno de la propuesta neoliberal. Entonces, los movimientos sociales populares estaban derrotados, la izquierda estaba derrotada, habían perdido además la iniciativa, el discurso, y en ese momento Mujeres Creando identifica ese sentimiento de derrota de los movimientos populares y al mismo tiempo identifica la necesidad de generar un discurso propio y de generar un espacio social propio y diferente respecto de la izquierda, por un lado, respecto de los movimientos populares masivos que eran mayormente salarialistas y que mayormente tenían la obsesión de relacionamiento con el Estado como forma de legitimidad social. Y por supuesto el lugar de las mujeres en medio de todo ese entuerto era un lugar lamentable, era un lugar de servidumbre política, era un lugar de masa anónima sin voz. Entonces nosotras iniciamos el movimiento en ese contexto y teníamos, fue un momento muy duro porque éramos pocas y al mismo tiempo teníamos de este lado el cuestionamiento a la izquierda, los movimientos populares, etcétera, etcétera, y de este otro lado la derecha había generado un conjunto de ONGs de desarrollo dirigidas a las mujeres para que las mujeres populares se constituyan en el colchón de soporte del modelo de ajuste estructural. Y entonces nosotras teníamos como enemigas definitivas esas ONGs. Estábamos desmontando el discurso de género y desarrollo, el discurso de feminización de la pobreza, el discurso de la supuesta microempresaria que en realidad es una desempleada deudora. Así que digamos que fueron años duros, pero fueron años de constitución misma del movimiento y de constitución de la relación del movimiento con la sociedad. No hay muchas organizaciones que sean como, bueno, para mí son como súper integrales, porque cuando yo creé como mi feminismo, la forma en que yo iba a pensar, antes lo renegaba, porque tenía una opción errada, un poco estrecha sobre lo que era el feminismo. Entonces cuando ya me fui reconciliando y entendiendo realmente lo que era, mi visión como del feminismo tenía mucho que ver con el anarcofeminismo. No sé si ustedes le llamarán así o no, pero es como súper, bueno, para mí suena como lógico, ¿ya? Pero es súper difícil como de explicar. Y si igual tú pudieras como profundizar y explicar mejor esa forma de por qué, quizás para mí suena, y te lo puedo decir a ti, lógico. Porque si no me quito una parte de otra. Mira, básicamente, bueno, nosotras no nos llamamos anarcofeministas porque he visto muchos colectivos anarcofeministas que en realidad forman parte, son, digamos, una especie de feminismo dentro del anarquismo, ¿ya? Y el anarquismo tiene sus problemas serios. En vez nosotras somos feministas con una concepción anarquista del poder. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotras no nos hacemos cargo de la cantidad de problemas organizativos, etcétera, etcétera, que tienen el movimiento, los movimientos o los colectivos anarquistas, que básicamente son colectivos que te imponen una visión de organización mixta, hombres-mujeres, y nosotras cuestionamos ese modelo de organización. Entonces nosotras somos feministas con una visión anarquista del poder. Nuestro anarquismo lo recogemos básicamente en Bolivia. El anarcosindicalismo de principios de siglo era un anarcosindicalismo muy interesante, con la formación de sindicatos de mujeres que instauraron formas de trabajo muy interesantes a nivel político y social. La primera organización más importante fue la de las culinarias, que era una suerte de trabajadoras del hogar,
pero que se organizaron, se sindicalizaron y los sindicatos actuales de trabajadoras del hogar no han sabido, no han podido recoger la tradición de sus abuelas, las culinarias, que eran anarquistas, ¿no? Entonces, nosotras somos feministas con una visión anarquista del poder. Esto nos ha colocado en una brújula muy interesante respecto de las agendas internacionales, de los organismos internacionales, que son agendas coloniales, que no se han discutido en los diferentes movimientos feministas o movimientos de mujeres en América Latina, sino que han venido a apropiarse de la escena de debate sobre la base de millones y millones de dólares, donde no se ha dilucidado qué relación iba a tener un feminismo, el movimiento feminista o los movimientos feministas con el poder estatal, con los partidos políticos, etcétera, etcétera. En vez nosotras, por nuestra concepción anarquista del poder, sí que considerábamos que ese era un debate imprescindible y que teníamos todo el potencial ideológico para cuestionar esa agenda de los organismos internacionales, Naciones Unidas y toda su parentela, ¿no? Igual una organización es súper fácil de que parta, con mucha energía, y otra cosa, y lo más difícil es mantenerse en el tiempo. Llevan 22 años de organización. ¿Cómo? Ya, eso yo creo que, digamos, es uno de los elementos más originales del continente, no sé si más allá, seguramente también, y es que Mujeres Creando, desde el inicio, justamente sobre la base de este concepto anarquista del poder, se plantea, por ejemplo, la relación con el trabajo manual, se plantea la relación entre trabajo manual, trabajo creativo y trabajo intelectual como tres partes que no pueden ser deslindadas unas de otras. Y entonces se plantea la necesidad y la metodología de integrar esas tres formas de trabajo dentro del trabajo político. Entonces, Mujeres Creando va generando, a partir de ese concepto, espacios de trabajo, espacios de vida. Para nosotras, el feminismo es un espacio de vida, ¿ya? No es la reunión quincenal o semanal de amigas que encuentran una afinidad cuando están en la etapa universitaria y luego se deslindan. Entonces, en ese sentido, nosotras nos organizamos de forma muy consciente, generamos espacios de vida cotidiana. Entonces, nosotras, por ejemplo, nos organizamos acá en cooperativas de trabajo. Tenemos cooperativas de trabajo en cocina, tenemos cooperativas de trabajo en limpieza, tenemos cooperativas de trabajo para la propia librería y producción de textos, es una cooperativa de trabajo. Entonces, producimos cooperativas de trabajo que generan autosustento para muchas, no para todas, pero para muchas compañeras. Tenemos gestión de espacios colectivos y comunes, ¿no? Entonces, que los hemos generado como la radio, como las casas, tenemos una comunidad, etcétera, etcétera. Y todo eso ha generado una forma de feminismo que no es un feminismo de pasatiempo, que no es un feminismo de reuniones, no es un feminismo del 8 de marzo y tampoco es un feminismo con una vocación estatalista, que es una cosa que nosotras la cuestionamos de antemano. Nosotras nos planteamos un movimiento social capaz de dialogar con la sociedad como sociedad más allá y más acá del Estado, tomando en cuenta al Estado en su minúscula proporción digamos, de monopolio de algunos temas, porque el Estado monopoliza algunos temas y nosotras no podemos decidir que eso no sea así, pero sí podemos decidir que hay una serie de espacios sociales, una serie de temas que van más allá del Estado y que hay una sociedad con la cual dialogar y con la cual construir. Y en eso estamos. Y yo creo que ese es uno de las metodologías que ha permitido que Mujeres Creando sea un auténtico fenómeno feminista en América Latina. No por nada el gobierno se apropia de nuestra historia, se apropia de nuestras, digamos, no diré banderas, pero de muchas de nuestras propuestas. Yo soy la autora de la propuesta de la despatriarcalización y el gobierno me la plagió, pero le vació de contenido, ¿no?
Otro elemento importante es que nosotras cuando decimos ¿cómo está constituido Mujeres Creando? Nosotras decimos somos indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, que quiere decir que nosotras no creemos en los espacios homogéneos. Yo he visto dentro del feminismo latinoamericano la lógica de organización en base a espacios homogéneos, donde tú estás conmigo porque tú y yo supuestamente somos iguales. Entonces se organizan las jóvenes entre jóvenes, las indígenas entre indígenas, las lesbianas entre lesbianas, las viejas entre viejas, las discapacitadas entre discapacitadas, fragmentando al sujeto, simplificando las diferencias, homogenizando las diferencias, y entonces esa organización de las iguales es una organización que tiene un horizonte político muy corto. En vez, cuando nosotras planteamos que la organización política se construye sobre la base de la heterogeneidad, indias, putas y lesbianas es una metáfora de diferentes edades, diferentes lugares en la economía, diferentes bagajes culturales, diferentes pertenencias étnicas, diferentes opciones sexuales. Entonces nuestro trabajo en común es más complicado, imagino que lo has visto en estos 2 días de encuentro, es más complicado, pero esa complejidad le da al mismo tiempo la propia densidad. Entonces, Mujeres Creando a esta altura es un movimiento histórico para Bolivia, ¿no? Por eso también el deseo de menospreciarlo, de minimizarlo, de invisibilizarlo y de generar una suerte de confusión. Esto no va a ir en el documental, pero... No, adelante. Por ejemplo, lo que voy a preguntar ahora. ¿Con qué otras organizaciones de mujeres tienen contacto en Latinoamérica? Como, para mí, para lo personal, como que se comuniquen o estén entrelazadas, o no existe tanto eso. Mira, yo te digo que ahí hay un problema muy grave, ¿no? que tiene el feminismo latinoamericano o los feminismos latinoamericanos. Nosotras como Mujeres Creando hemos estado asistiendo a todos los encuentros feministas latinoamericanos, que eran un escenario más o menos de confluencia de organizaciones, ONGs, eran unos escenarios relativamente confusos, pero también relativamente plurales, los encuentros feministas. Y ahí hicimos cualquier cantidad de contactos, desde Chile hasta México, yo te digo, infinitos contactos con grupos lésbico-feministas, con grupos feministas, con feministas individuales. Pero lo que fue sucediendo es que precisamente a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, el 96, se genera un proceso de ruptura mucho más agudo, porque esta Conferencia Mundial de las Mujeres para América Latina tenía un carácter colonial para todos los sures del mundo. Entonces, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dependiente prácticamente de Naciones Unidas y de todo el discurso colonial, define cuáles son los temas sobre los cuales las mujeres latinoamericanas podemos repensar nuestro lugar en nuestras sociedades y define qué organizaciones. Y entonces las ONGs se convierten en organizaciones paraestatales y no en organizaciones no gubernamentales, organizaciones paraestatales que querían legitimar su papel de soporte ideológico y de legitimidad para el modelo neoliberal. Y entonces ahí nosotras es cuando creamos una de las categorías más importantes, que es esta de la tecnocracia de género. Hay una tecnocracia de género que no es feminismo, que le vacía el contenido político, que adopta las agendas internacionales, que las aplica de manera mecánica y que a cambio de hacer esta operación recibe formas de legitimidad artificial, muchos millones de dólares para hacerlo, y prácticamente se convierte en un agente, digamos, estas tecnocracias de género, de destrucción de las organizaciones, de la autonomía de las organizaciones feministas. Entonces ahí nosotras decimos, feminismo es una cosa y tecnocracia de género es otra. Y empezamos a querer generar el movimiento feminista autónomo latinoamericano. Pero este movimiento feminista autónomo latinoamericano no llega muy lejos porque al interior de ese proceso se vuelve a reproducir el fraccionamiento, además es el sector más empobrecido, digamos, del feminismo, y por lo tanto no teníamos recursos para generar los grandes encuentros.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotras, por ejemplo, como Mujeres Creando, dejamos de asistir a partir del encuentro que se realizó en República Dominicana, organizado por Yuderquis Espinosa y Ochi Curiel, donde ese encuentro en República Dominicana, estamos hablando de Centroamérica, tenía como sede un meliá, los baños eran de mármol, las habitaciones, era un hotel de 5 estrellas, los costos eran elevadísimos y era un encuentro absolutamente elitario y absurdo para la propia República Dominicana, ¿no? Entonces en ese momento nosotras rompemos y claro, yo tengo todavía muchas compañeras conocidas y demás. Nosotras acá recibimos mujeres que quieran venir, latinoamericanas, ¿no? Que quieran venir a cambiar, por ejemplo, su trabajo por el soporte de que estén aquí, ¿no? Hacemos trueque, digamos, ¿no? Y hemos tenido contactos con muchos grupos. Y yo estoy llegando de la 31 Bienal de Arte de Sao Paulo, donde lo que yo le propuse a la Bienal fue una cosa sumamente alucinante. Yo le propuse a la Bienal el tema del aborto, porque la Bienal tenía otra expectativa sobre nosotras. Segundo, les dije, el trabajo no solo consiste en el video y la instalación, sino además en una marcha. La obra de arte es la marcha. Y bueno, fue una discusión muy interesante porque obviamente la Bienal no lo vio eso como ni siquiera racional. Pero más acá, más allá, logramos. Estuvimos 2 compañeras produciendo un mes esa marcha en Sao Paulo y esto supuso la visita de todas las organizaciones políticas, feministas, habidas y por haber en la ciudad de Sao Paulo, por ejemplo. Organizaciones con las que hemos quedado hermanadas, porque esas organizaciones participaron de una marcha, que fue una marcha masiva, muy interesante, en pleno proceso electoral, en un país donde el aborto está penalizado. Entonces, la conexión con las feministas latinoamericanas es así de rápido, ¿no? Yo estoy viniendo también de Chile, hemos hecho complicidades, hemos hecho amistades, pero tampoco me preocupa mucho porque yo te digo una cosa, compañera, y es el hecho de que en muchos países también las propias feministas son grupitos aislados. Tú vas a muchas sociedades y los referentes sociales son otros. Yo creo que hay una especie ha habido un repliegue muy fuerte de los feminismos. Y a mí las ONGs, las macro grandes ONGs tipo La Morada en Chile o cualquier otra, o Flora Tristán en Perú, no me interesan. Porque yo sé que ayer fueron neoliberales y hoy juegan a ser populistas o pseudoizquierdistas, igual que en Bolivia. Y claro, si los otros grupos feministas no toman el feminismo como una forma de vida, no se van a mantener en el tiempo y tampoco van a poder conectarse. Son distintas. Ya. Ahora nos podemos enfocar, por ejemplo, en el aborto para Mujeres Creando desde su inicio. Porque es un tema que decide luchar. Mira, te digo que con Mujeres Creando fue una lucha muy peculiar, porque yo creo que nosotras nos desplazamos de la lucha típica por el aborto en América Latina. Te explico. Porque en Bolivia es un país, junto con Perú probablemente, no sé otros, pero básicamente, seguramente Bolivia y Perú. Bolivia es un país que ha sufrido programas de la Agencia de Cooperación Gubernamental Norteamericana de esterilización coercitiva contra las mujeres. Entonces, en Bolivia nosotras hemos tenido que hacer un doble, triple y cuádruple esfuerzo por diferenciar lo que es digamos, la reivindicación de la soberanía sobre nuestro cuerpo respecto de lo que es una acción imperialista contra el cuerpo de las mujeres y contra la soberanía del cuerpo de las mujeres, para que precisamente las mujeres pobres e indígenas no tengan niños y niñas. Si tú sabes, es decir, parte de la doctrina del desarrollo de USAID ha sido eliminar a los pobres en el vientre. Y los pueblos indígenas andinos han sido
y son y siguen constituyendo una piedra en el zapato del colonialismo y del imperialismo norteamericano. Entonces, por ejemplo, una de nuestras luchas más importantes fue expulsar a un hombre, que ahorita me voy a tratar de recordar el nombre, que vino a Bolivia como ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, representante residente del Fondo de Población de Naciones Unidas, vino a lavar su currículum a Bolivia después de haber participado del gobierno de Fujimori de las campañas de esterilización coercitiva de las mujeres en los Andes peruanos. Entonces, cuando este hombre llega a Bolivia, nuestra lucha más importante fue porque el gobierno boliviano lo expulse, y el gobierno boliviano no lo expulsó, pero nuestra campaña de desprestigio contra él fue tan grande que por lo menos de Bolivia salió pitando. Nosotros incluso fuimos hasta el Perú a recabar toda la documentación que necesitábamos sobre este caso para darlo a conocer en Bolivia. Entonces, y son dos temas que, aunque no se lo quiere entender, están profundamente conectados, ¿no? Entonces, en ese sentido tuvo mucha originalidad nuestro trabajo. Luego nosotras trabajamos muchísimo en lo que es educación sexual. Entonces nadie nos puede decir a nosotras, no, es que no, ¿cómo van a luchar por la despenalización irrestricta del aborto? Si primero viene la educación sexual. Mujeres Creando luchó por la educación sexual, formuló propuestas de educación sexual casi desde su inicio. No desde su inicio, pero digamos a los 5 o 6 años de organización ya empezamos con 2 propuestas de educación sexual interesantes, que no han sido mejoradas, de todas maneras, por otra gente. Probablemente ya habría que replantearse, pero que no han sido mejoradas, no han sido actualizadas. Y entonces, en medio de todo ese contexto, claro, nuestra lucha por la despenalización del aborto es una cuestión básica, y ahora adquiere un sentido diferente, porque durante todo el proceso neoliberal, aunque en Bolivia, para mi gusto, sigue el neoliberalismo, pero digamos, en toda la etapa anterior a Evo Morales, los gobiernos de turno utilizaron la despenalización del aborto como una especie de comodín temático para distraer la opinión pública, y sacaban el tema del aborto cuando necesitaban que la atención social se dirija ahí para tapar sus cosas. No existía una voluntad política real de nada. Pero muchos temas sociales sufrían el mismo proceso de manoseo. Con el gobierno de Evo Morales y el proceso de desarrollo de la constituyente, la nueva constitución política del Estado, se supone que íbamos a corregir todo eso. Porque cuando un país se pone a redactar una constitución es, bueno, pues el banquete, ¿qué queremos? Entonces ahí nosotras, por supuesto que exigimos en todos los idiomas y de todas las maneras la despenalización del aborto. Y apenas logramos, porque en Bolivia el aborto es legal en 3 figuras: violación, enfermedad de la madre o enfermedad del feto o algo así. Entonces, nosotras apenas logramos en la constituyente frenar el hecho de que se retroceda de un punto en el cual ya habíamos logrado. Porque en Bolivia el derecho a la vida no es desde la concepción. Sin embargo, todos estos legisladores de la nueva constituyente venían básicamente del movimiento campesino, pero también del fundamentalismo cristiano que había penetrado al movimiento indígena campesino. Entonces ellos querían que la nueva constitución plantee el derecho a la vida desde la concepción y cierre toda válvula posible a la despenalización del aborto. Hemos logrado frenar eso, pero el gobierno de Evo Morales no tiene ni la más mínima gana de despenalizar el aborto, no le importa, no es un problema para ellos la muerte de cientos de miles de mujeres. Igual ahora estamos como ligando 2 tipos de violencia: negarte
poder abortar y el que tenía que poder tener hijos. También son dos violencias que están, o sea, es tu cuerpo y te están violentando de ambas formas. Pero el tema del parto acá en Bolivia como que para mí está súper ligado también, porque de hecho el documental se trata de eso, del aborto bien realizado y el parto bien realizado permiten la vida y están ligados y ambos están penalizados. Por ejemplo, con el tema del hospital, que nos obligan a ir al hospital, a que nos pongan anestesia, que estemos solas, con un grupo de gente que no conocemos, es una violencia tremenda igual. Y, por ejemplo, allá, por lo menos en la Patagonia, tienes que irte como 3 semanas antes a la capital, Coyhaique, si estás embarazada, lejos de tu familia, sola, a una casa, y después te vas a París, al hospital. Una cosa muy, muy cruel, claro. Muy violenta. Y no hay parteras. Sí, no hay un movimiento de parteras. Sí, sí están las doulas. Ahora igual en Chile hay todo un movimiento ya que está girando en torno al amamantamiento, el parto y todo eso. Pero todavía no están como, por ejemplo, había mujeres que eran parteras, pero ya no están. Entonces viene esta mujer joven que es como la doula igual, y bien, que quiere seguir trabajando en eso, pero se está perdiendo el conocimiento propio que tenían ancestralmente. O sea, no es que la doula sea algo nuevo. Ya, claro. No, esto venía de antes y eso se está terminando. Y en la Patagonia igual hay parteras que ya, bueno, la abuelita de Cristina era partera. Y una vez una tía de Cristina, una nieta de la abuela, le pidió que si podía asistir a su parto. Pero ha sido tanto el miedo que se ha puesto que si llega algo a salir mal, si te llegan a pillar, te puedes ir preso, entonces ya se dejó de practicar. Y hace poco un amigo tuvo su bebé con su pareja en la casa y lo andaba buscando la policía de investigación. Después. Es un tema. Y la partera ya que cobra, igual y es altísimo de repente poder pagar una partera con conocimiento de las nuevas parteras igual. Porque no hay como tanto como antes que era como yo te ayudo y lo que claro. porque por cariño, porque era mi tía, porque era mi abuela, sino que igual sigue siendo una persona externa y que rige mucho el dinero más que el sentirte, el tocarte. Yeah. Entonces es todo un tema. Y quería ver cómo estaba acá en Bolivia ese tema. Bueno, está fatal, ¿no? Ese tipo de cosas, mira, te explico. Por un lado, en Bolivia el gobierno ha instituido un bono que se llama Bono Juana Zurduy, que lleva el nombre de una heroína de la... que es un bono de 1.800 bolivianos para la madre embarazada, que ya te está diciendo, tú existes en tanto en cuanto cumplas una función reproductiva. Porque si no cumples una función reproductiva, no existes para el Estado. Segundo, es una especie de, para los sectores más empobrecidos, es una especie de inducción al embarazo. Pero el momento en el cual esa persona, esa mujer quiere cobrar, el Estado te chantajea porque te paga el bono Juana Zurduy mensualmente, o sea, te lo va pagando en cuotas de 200 por los 9 meses, 200 bolivianos al mes, estamos hablando de poco más de $20 al mes, previa consulta médica, y te lo paga a partir del banco. O sea que si eres una mujer que no estás bancarizada y no vas al médico, o vas al médico y el médico no te sella, no te pagan. Entonces, este bono no está llegando a las mujeres que debería llegar, que son las más pobres, porque a ellas les sería muy útil, y por otro lado está llegando como una especie de chantaje normativo de las mujeres, mientras que al mismo tiempo es una inducción al embarazo, ¿no? Porque el Estado solo te reconoce una cosa miserable. Por otro lado, tienes el Seguro Universal Materno-Infantil, que quiere decir que el parto para todas las mujeres del país es gratuito. Por eso se llama Seguro Universal Materno-Infantil. Sin embargo, la capacidad hospitalaria del país es mínima.
Entonces, hay un déficit de camas hospitalarias que en este momento no te podría dar la cifra de memoria porque me pillas realmente muy cansada. Cuando yo estoy en actividad, estas cifras más o menos las manejo porque son cosas que las manejo cada día. Pero hay mucho más un déficit de camas hospitalarias para parto. Y estamos hablando también de que la obstetricia es una ciencia de monopolio masculino, ¿no? Vía universidades públicas y vía universidades privadas. Es decir, hay ciertas especialidades de donde las mujeres son como expulsadas hacia afuera, presionadas hacia afuera. Son dominios de conocimiento masculino y es una cosa que que es parte también del proceso colonial, porque el proceso colonial, si hay algo si hay una práctica del proceso colonial que deja huella, es apartar a las mujeres de sus oficios y convertirlas en más dependientes de los hombres. Entonces, uno de los oficios, el oficio de partera, el oficio de hierbera, el oficio de curandera, que eran oficios que en el siglo XVI podías encontrar en manos de las mujeres, en esta parte del mundo, pero también en la vieja Europa, son oficios que con el supuesto renacimiento se expulsa a las mujeres y con la colonia también, se las expulsa a las mujeres de esos oficios. Y se convierten en oficios de propiedad y monopolio masculino. Entonces ese conocimiento se convierte en un conocimiento clandestino y despreciado, o sea, de menos valor, de menos capacidad, etcétera, etcétera. Ese se convierte en un saber subalterno, menospreciado, de menor jerarquía, de menor valor, y además también perdemos mucho de ese saber. Yo supongo, por ejemplo, que en ese saber incluían saberes del aborto, que también los hemos perdido. Métodos de aborto. Entonces, ¿qué es el dominio y la soberanía de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo? No solamente es decidir sobre nuestro propio cuerpo, sino conocerlo. Y hoy ese conocimiento ya no está. Si tú coges, yo he estudiado 1 año de medicina, si tú coges un libro de anatomía, un libro de texto, estudias el cuerpo masculino y el cuerpo de las mujeres por analogía. Entonces estudias todo, es el cuerpo del hombre y luego se hacen algunas analogías del aparato reproductor. Stop, nada más. Entonces el conocimiento del cuerpo de las mujeres, que es parte de una soberanía, lo hemos perdido. En Bolivia hubo un momento muy interesante, que hay que reconocerlo con el gobierno de Evo, que un hombre que era un tipo muy interesante, un ex jesuita, un hombre que se había dedicado al conocimiento médico callahuaya, antiguo, ancestral, andino, organizó el Viceministerio de Medicina Tradicional y planteó que uno es el conocimiento médico académico y otro es el conocimiento médico no académico, que existe y que son paralelos. Y entonces se trató de organizar una especie de lista de organización, organizarlos a ellos, porque hay una confusión total, hay algunos que son unos simples charlatanes, hay otra gente que realmente ha hecho una recuperación muy importante, y dentro de ese movimiento surgieron las parteras. Y entonces en Bolivia se habla mucho del parto multicultural, ya ni me acuerdo, que se supone que una mujer embarazada tiene derecho de estar asistida por una partera, porque además en Bolivia existe en la zona andina un tratamiento diferente de la placenta. La placenta debe ser devuelta a la tierra, sí o sí, para el bienestar de la tierra, para el bienestar de la mamá y para el bienestar de la guagua. Y eso es una información fundamental para todo ese proceso. Entonces, y además las mujeres, digamos, de origen indígena, campesino, rural, no quieren ir al médico, por esa hostilidad, por esa falta de respeto con una serie de preceptos
que son mucho más que simples costumbres. Y bueno, eso está escrito muy bonito. Este señor murió por cuestiones de salud y todo su trabajo quedó trunco. Todo su trabajo quedó trunco. Hay muchas parteras. En Bolivia encontrar una partera indígena no es difícil, en esta zona andina. Pero también puede pasar porque como no hay camas suficientes en el hospital, le siguen permitiendo, pero en el momento en que el hospital tenga suficientes camas... Bueno, te diré que no es tan fácil. En Bolivia hay muchas parteras, pero de ahí a idealizar, tampoco es que hay que idealizarlo, es decir, la partera en sí misma como partera, que sea de antemano mejor que el hospital, no necesariamente. Yo, por ejemplo, sí soy una persona que creo que el déficit de camas debe ser resuelto por el Estado, como también este movimiento de parteras debe potenciarse. Pero a mí no me gusta que el movimiento de parteras, por ejemplo, que hay, sea un movimiento tan restringido al parto, cuando yo, de los documentos que he leído, de muchos años de estudio, tengo una noción clara de que el papel de ellas no era exclusivamente el parto, sino el parto, el aborto, la confidencia, el placer, muchas cosas, es decir, esa soberanía de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, y hay contradicciones y no se puede sacar conclusiones definitivas de que esto es así y no es así. Hay de todas estas escenas, ¿no? Y hay un par de hospitales que sí respetan el parto pluricultural, multicultural, o los usos y costumbres en el parto, pero no sé cómo les está yendo. ¿Pero cobran igual? Cobran. O sea, bueno, el parto está dentro del seguro materno-infantil, el SUMI, Seguro Universal Materno-Infantil, y el parto no se cobra. En Bolivia el parto no se cobra. En Bolivia se cobra la cesárea. Y por eso es tan divertido, porque muchos médicos lo que quieren es provocar cesáreas. Porque la cesárea es más rentable que el parto. Y acá no hay, entonces como hay tantas parteras, no se ha generado lo que he visto en otras partes, como lugares que están totalmente preparados para que las mujeres vayan a parir de forma natural, con música, con... Bueno, la élite, mira, carísimo. Bueno, la élite siempre anda buscando alguna cosilla de eso, pero digamos, alguna cosa de esa yo he escuchado, que alguna élite se ha garantizado eso, pero no se ha podido eliminar esta cuestión que está a la base. Es muy fuerte y es muy grande, no se puede eliminar. O sea, es como una riqueza, que es la que nosotros hablamos que encontramos en México, que encontramos en Perú. Aquí la encuentras. Sí, pero desde el momento en que, por ejemplo, tú hablas como positivamente de lo que quería hacer esta persona que se murió, que conjuntamente con el Estado se iba a sistematizar la información de todas estas parteras, se iban como una suerte de institucionalización de la partera. Al hacer eso, bajo mi punto de vista, se perdería. Y eso sería lo que estaría buscando el Estado en este caso. Por ejemplo, en México, las parteras las están asociando, de parte del Estado, le están entregando un carnet. Y paralelamente están poniendo postas rurales en donde haya una posta rural con el fin de completar la cama. ¿Cierto? Entonces, están institucionalizando y después, ¿qué es lo que hacen? No a cualquier persona le entregan el carnet, sino tienes que tener tu educación sanada. ¿Y les dan bonos y las si personas, las mujeres van a parir al hospital? Y les dan bonos, claro, si las mujeres van a parir al hospital. Y sabemos que las personas... Bueno, mira, el proceso mexicano no lo conozco, ¿no? Yo para qué te voy a decir, voy a defender un proceso mexicano que no conozco. Pero el proceso boliviano, lo que pasa es que este hombre del que estoy hablando, por eso también su trabajo quedó trunco, es un hombre que realizó un trabajo por fuera del Estado muchos años antes de haber entrado al Estado. Y tenemos un problema serio en el universo de la medicina autóctona, que se llama. Y es la combinación
confusa de prácticas charlatanas con prácticas fundamentadas. Entonces, necesitamos, probablemente no es vía estatal, necesitamos separar aguas, necesitamos. Si tú te vas a la Ceja del Alto, yo el otro día las llevé a las francesas, en el Faro Murillo están así las cabinas, una al lado de la otra. Te ofrecen todo. Yo creo que te ofrecen piernas si no las tienes. ¿Ya? Y ahí están mezclados los compañeros y las compañeras. Encuentras pocas mujeres, siempre menos mujeres. Ese ha sido también un proceso de masculinización. Los hombres les han quitado ese saber a las mujeres. Y se llaman callahuayas. Cuando tú te llamas callahuaya, es un nombre muy relevante, es un título muy relevante. Estás evocando un saber muy complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres parteras, pero no callahuayas. Nosotras, por ejemplo, preferimos relacionarnos con mujeres que se llamen callahuayas y no parteras, porque quiere decir que su conocimiento es más integral que el parto, porque estas llamadas parteras están parto, ¿no? Ahora, tú tienes también una población boliviana con muchísimas complicaciones de salud, niveles bajos de alimentación, niveles de tensión y de estrés muy fuerte durante el embarazo, niveles de riesgos de todo tipo. Y entonces yo no soy contraria a toda forma de hospitalización. Yo creo en una ecografía, en una transfusión de sangre, en una radiografía, en un encefalograma, en una cama de hospital, en la atención de una diarrea. A mí todo eso me parece absolutamente legítimo. Porque yo he visto y veo morir a la gente. Y sí creo que un sistema de salud no tiene por qué anular el otro sistema de salud. Yo tengo el teléfono, si quieres, de la ex ministra de Salud. Si quiere, bueno, pero se va mañana, qué pena. Que también era una mujer interesante, ella lo puso a este señor y ella está trabajando en sistemas de salud mezclados, ¿no? Y bueno, es una mujer de mucha lucha y yo la respeto bastante, ¿no? No es tampoco una persona que tú puedes decir, bueno, aquí hay una voluntad de aniquilamiento. No. Pero obviamente ya igual ella también está al margen, fue expulsada, justamente porque este Estado ya dio lo que podía dar y no pudo dar lo que tenía que haber dado, ¿no? Igual, quizá, si vuelvo a preguntar algo, suena repetitivo, pero las personas que te van a ver, tenemos que poner en el caso de que nunca ni han escuchado de aborto o hablan del aborto, pero... No, tranquila, claro que sí. Lejano. Entonces, volver a repetir quizás porque es tan importante el tema de el poder abortar. Y si quisieras, solo si quisieras incluirlo también conectarlo con lo del parto, como lo que estábamos hablando, pero como con lo más sencillo que se pueda, porque van a ser personas que no quiero llegar al público que habla palabras difíciles y al mismo de siempre. Bueno, mira, yo personalmente discrepo de lo que te estaba diciendo Julieta antes. Yo estoy convencida, así convencida, de que en este momento histórico, no sé si las mujeres bolivianas o las mujeres latinoamericanas, pero las mujeres bolivianas sin duda hemos dado un paso ilegal y temerario respecto de las normas del Estado patriarcal. ¿Cuál es ese paso? Las mujeres bolivianas nos hemos apropiado de la pregunta de la maternidad. Y un mandato de maternidad, tú debes ser madre, lo hemos convertido en una pregunta. Así de simple. Y eso lo ha hecho la hija de la frutera, la estudiante de colegio público, la madre endeudada que ya tiene 5 guaguas. Es un proceso, si bien es histórico, pero es también muy personal y es una pregunta a la cual
Toda mujer ha accedido. No hay nada que predicar ahí. Yo no creo que hoy en día, en Bolivia, haya una mujer, ni siquiera católica y cristiana, que estando embarazada no se pregunte, ¿quiero tener esta guagua? ¿O no quiero tener esta guagua? Y que ahora simplemente estamos discutiendo las mujeres en cuanto a parámetros éticos, ¿cuáles son esos márgenes, esas fronteras donde se mueve esta pregunta? Yo he escuchado cientos de miles de veces, yo soy una mujer, una vieja feminista, y estoy en diálogo con las mujeres de mi sociedad. Yo no estoy sentada tras un escritorio de burócrata del Estado o tras un puesto de académica. Yo estoy en el día a día como radialista, lidiando con la gente. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado cientos de miles de veces estudiantes que se preguntan, pero no quiero tener esta guagua porque quiero estudiar, tan simple como eso. O no tengo plata para tener esta guagua. O ahora no me viene bien este embarazo. Entonces, yo creo que las mujeres latinoamericanas o bolivianas, que es lo que puedo dar fe, porque conozco, hemos transformado un mandato de maternidad en una pregunta existencial. Tan es así que inclusive, siendo que vivimos en una sociedad donde la propaganda de sublimación de la maternidad como una forma de realización no ha cesado, no ha bajado su intensidad, donde la culpabilización y la criminalización de las mujeres no ha bajado su intensidad, donde además, digamos, toda la obligatoriedad de la maternidad no ha bajado. Somos nosotras las que hemos cambiado, la sociedad no. Entonces nos enfrentamos a las experiencias de aborto clandestino, ilegal, de riesgo de vida, y lo enfrentamos, porque no podemos renunciar a nuestra existencia. Y esto para mí, por ejemplo, es en el libro de despatriarcalización, es uno de los síntomas de despatriarcalización social. Porque a mí no me interesa la despatriarcalización desde el Estado. El Estado es una entidad patriarcal en sí misma. Hay un proceso de despatriarcalización desde la sociedad, desde abajo, desde afuera. Y además es un proceso de facto. Entonces, la despenalización del aborto en Bolivia o en América Latina implicaría el reconocimiento de una realidad fáctica. ¿Qué quiere decir una realidad fáctica? El reconocimiento de algo que está pasando. Aquí la historia está de nuestro lado y no está del lado del Estado. Primera cosa. Segunda cosa, el Estado es retrógrado respecto no de la libertad de las mujeres, sino de la historia. Y tercero, es imposible ya tutelar conciencialmente a las mujeres. Y eso es un signo de despatriarcalización. Ya se acabó. Ya no es posible tutelarnos. Nos hemos apropiado de la conciencia de nosotras mismas y eso es general. Eso no es propiedad de un movimiento feminista, que es mínimo, sino eso es propiedad social de las vendedoras ambulantes, de las maestras, de las estudiantes, de las enfermeras, de las